¿Alguna vez saliste de una conversación sintiéndote más vacío que antes de comenzar? Hay algo inquietante en cómo intentamos llenar los silencios con frases huecas, como si el vacío fuera más aterrador que la falsedad. Sin darnos cuenta, sacrificamos autenticidad para no incomodar. Cambiamos la verdad por aceptación. Nietzsche lo entendía perfectamente. Escribió que la palabra más mentirosa del mundo es todo bien, dicha cuando nada lo está. Y con esa frase desnudó lo que tanto sentimos, pero rara vez decimos en voz alta. Imagina el momento. Te cruzas con alguien, preguntas, ¿cómo estás?, sin esperar una respuesta honesta. Y del otro lado, escuchas el clásico, todo bien, aunque por dentro esté derrumbado, aunque tú también lo estés. Ambos sonríen, intercambian trivialidades y continúan como si algo valioso hubiera ocurrido. Pero en el fondo, sabes que no hubo conexión, que fue una rutina más, un guión repetido tantas veces que ya ni siquiera se piensa. Nietzsche no rechazaba la conversación superficial por arrogancia, sino porque comprendía que el tiempo es demasiado breve para desperdiciarlo en lo que no transforma. En una carta escrita en 1879, dejó claro su hastío por esos encuentros vacíos que se disfrazan de diálogo. No se trata de evitar a los demás, sino de tener el coraje de buscar profundidad en un mundo que celebra la superficialidad. La verdad es que vivimos entre conversaciones que no tocan nada real. Hablamos del clima, de lo que vimos en redes sociales, de cualquier cosa que nos mantenga lejos de lo incómodo. Porque mostrar quiénes somos da miedo. Porque ser auténtico implica riesgo. Y preferimos la máscara antes que la exposición. Nietzsche veía en esto una forma sutil de traicionarnos. Y seamos sinceros, ¿cuántas veces has sentido que hablabas sin ser escuchado? ¿Cuántas veces fingiste interés solo para evitar el silencio? En el fondo, deseamos algo más. Anhelamos miradas que realmente vean, palabras que pesen, gestos que digan sin adornos. Quizás por eso, cuando alguien se atreve a hablar desde lo más profundo, se vuelve inolvidable. Y tal vez, después de entender esto, tú también empieces a negarte a seguir desperdiciando tu voz en lo que no deja huella. En una carta dirigida a su hermana, Nietzsche escribió: «Cada vez que hablas sin decir lo que realmente piensas, pierdes un pedazo de ti mismo». Esa frase no es solo un golpe de lucidez, es una herida abierta, porque revela una verdad incómoda. Nos estamos diluyendo en conversaciones que no nos representan, que no nos reflejan, que no nos sostienen. Para el filósofo alemán, las palabras sin autenticidad no son puentes, son escudos. No se usan para acercarnos al otro, sino para escondernos, y eso tiene consecuencias. Hablar sin alma termina por secar el alma. Nos volvemos invisibles, incluso cuando somos escuchados. Cuanto más nos habituamos a lo superficial, menos espacio le damos a la profundidad. ¿Cómo vamos a construir vínculos reales si apenas mostramos quiénes somos? Nietzsche ya lo intuía hace más de un siglo, y hoy la ciencia lo confirma. Investigadores de la Universidad de Chicago comprobaron que las personas que se involucran en conversaciones significativas reportan mayores niveles de bienestar emocional, conexión e incluso claridad mental. Por otro lado, el exceso de conversaciones triviales, el llamado small talk, se asocia con soledad, ansiedad social y una fatiga emocional casi imperceptible pero constante. Es irónico. Estamos rodeados de voces, pero nos sentimos cada vez más vacíos. Rodeados de personas, pero hambrientos de verdad. Estas interacciones superficiales se han vuelto la norma, aceptadas, celebradas incluso. Pero en el fondo, son como comida rápida emocional. Llenan por un momento, pero no nutren.
y cuanta más consumimos, más huecos nos sentimos. Nietzsche veía esto como una huida, una resistencia sutil pero poderosa al acto de ser verdaderos. Hablar desde la verdad requiere coraje, requiere mostrar lo que no tenemos resuelto, y eso, en esta época de apariencias, aterra. Por eso llenamos el silencio con frases que no dicen nada. Creamos un ruido que disfraza el vacío. ¿Alguna vez saliste de una reunión preguntándote por qué fuiste? ¿Te sentiste más solo después de un encuentro que antes de llegar? Esos son síntomas. Son señales de alerta de que estás participando en una obra bien ensayada, pero vacía. No se trata de eliminar las charlas ligeras. Ellas tienen su espacio. El problema es cuando son lo único, cuando la profundidad se convierte en rareza. Nietzsche nos desafía a romper ese molde, a elegir siempre que podamos conversaciones que nos enriquezcan, que incomoden, que revelen, que nos despierten. Friedrich Nietzsche no solo rechazaba la superficialidad, libraba una auténtica guerra contra ella. En una época en la que los salones europeos eran escenarios de elegancia, té y palabras vacías, Nietzsche se sentía como un extraño en una tierra de máscaras. No por falta de educación ni refinamiento, sino porque percibía que algo esencial estaba siendo sofocado bajo las capas de conveniencia social: la verdad. En 1869 escribió a su hermana Elizabeth: «No tengo tiempo para mentiras cuidadosamente construidas que pasan por buenos modales. Cuando alguien me pregunta cómo estoy, más le vale estar preparado para oír la verdad». Este tipo de afirmaciones causaban sorpresa, incomodidad y inevitablemente distancia. Él lo sabía y aceptaba el precio. Mientras la mayoría veía en la cortesía una virtud de convivencia, Nietzsche veía un muro que separaba las almas. Cuanto más se esforzaban por parecer agradables, menos decían lo que realmente pensaban. La superficialidad no era solo una herencia cultural, era una fuga, un miedo disfrazado de prudencia. Nietzsche identificaba eso como un mal silencioso que corrompía la autenticidad. Observaba a personas brillantes, pensadores, artistas, académicos, rebajarse para encajar en conversaciones moldeadas por lo aceptable. Para él, eso era una traición a la propia inteligencia, un desperdicio de potencia humana. Uno de los momentos más simbólicos de esta rebeldía ocurrió durante una escena en la que un grupo discutía, con entusiasmo, sobre el clima. Nietzsche, impaciente, se levantó y se fue. No por grosero, sino por convicción. Cada minuto gastado en palabras sin alma era, para él, un minuto perdido de vida verdadera. Su decisión escandalizó a los presentes, pero fue coherente con su filosofía. Lo que no nos eleva, nos reduce, parecía decir con cada acto. Más que filósofo, Nietzsche era un provocador de conciencias, y sus provocaciones no se limitaban a los libros. Durante su tiempo como profesor en Basilea, acostumbraba invitar a sus alumnos a caminatas filosóficas por los campos suizos. Eran recorridos intensos, llenos de preguntas que caían como flechas. Un alumno relató: «Hacía preguntas que me hacían dudar incluso de las certezas que nunca había cuestionado». Para Nietzsche, una conversación verdadera debía provocar, incomodar, tocar lo más íntimo. Nuestras creencias, contradicciones, miedos. El silencio entre palabras era tan valioso como las palabras mismas, porque solo en el espacio del despojo emergen las transformaciones. Esta visión puede parecer radical, y sí, lo es, pero quizás ese sea el punto. En una sociedad adicta a agradar, quien se atreve a decir la verdad parece ofensivo. Nietzsche no buscaba simplemente hablar, buscaba despertar,
sacudir a las personas del letargo cotidiano, romper la inercia con palabras que no acariciaban, sino que removían. Pero no confundas esto con brutalidad o falta de sensibilidad. Él sabía que no todos los momentos requieren profundidad. Hay una sabiduría también en el silencio, en saber cuándo callar y cuándo sumergirse. El problema es que la mayoría de nosotros nunca se sumerge. Vivimos en la orilla de las conversaciones, girando siempre alrededor de la piscina por miedo a lo que podríamos encontrar en las profundidades. Nietzsche veía ese miedo como uno de los mayores enemigos de la evolución personal, porque no se puede crecer sin confrontarse, y no hay confrontación verdadera sin diálogo auténtico. Por eso transformaba la conversación en herramienta filosófica, no para destruir, sino para revelar. Su relación con Richard Wagner fue prueba de ello. En lugar de intercambiar cortesías vacías en su primer encuentro, pasaron 4 horas hablando sobre Schopenhauer y la voluntad. Wagner escribiría después que esa conversación lo marcó profundamente, porque en el fondo, todos lo sabemos, tenemos hambre de verdad. Nietzsche, con su rebelión silenciosa, nos invitaba a dejar de fingir saciedad. Rechazar la charla superficial no es aislarse, es tomar una decisión consciente, vivir menos en automático y más desde lo esencial. Es rechazar el vacío como costumbre y atreverse a buscar con valentía lo que verdaderamente transforma. No es que las personas inteligentes odien conversar, todo lo contrario. Aman conversar, pero no cualquier tipo de diálogo. Buscan ese tipo raro de intercambio que actúa como un espejo y al mismo tiempo como un abismo. Un tipo de conversación que te obliga a verte con más claridad y también con más sorpresa. Nietzsche llamaba a eso preguntas peligrosas. No las que se hacen para impresionar, sino las que te sacan el suelo bajo los pies. Las que desafían no solo lo que piensas, sino quién eres. Él creía que el corazón solo se revela cuando se le toca donde más duele, donde habita la incomodidad. Por eso sus mejores encuentros no comenzaban con un ¿cómo va el trabajo?, sino con preguntas como ¿todavía crees en lo mismo que creías hace un año? Y quizás por eso las conversaciones profundas exigen valentía. No son seguras. Son territorios inexplorados llenos de minas emocionales. Entras pensando que solo vas a intercambiar ideas y sales distinto, a veces con más dudas que certezas. Y eso es maravilloso, porque es precisamente en ese espacio incierto donde ocurre el crecimiento real. Nietzsche lo vivió intensamente en su amistad con Lou Salomé. Las conversaciones entre Nietzsche y Lou Salomé eran como tormentas filosóficas. Se extendían por horas, incluso días, y giraban en torno a los temas más desafiantes del alma humana. La naturaleza del amor, la moral, el ego, la soledad, la muerte de Dios. Quienes presenciaron estos encuentros los describían como incómodos en el mejor sentido de la palabra. No eran charlas, eran espejos en movimiento. Lou escribió alguna vez: Nietzsche tenía una capacidad casi inquietante para convertir cualquier diálogo en una exploración del alma. Y lo más fascinante es que esta sed de profundidad no quedó atrapada en el siglo XIX. Está resurgiendo hoy de formas inesperadas, no solo entre filósofos o intelectuales, sino en empresas, en relaciones, en equipos creativos, incluso en el mundo de las citas. Sí, incluso plataformas como Tinder están intentando alejarse de la superficialidad. El algoritmo puede unir perfiles, pero solo la conversación profunda puede unir dos almas. En compañías como Microsoft, los líderes están rediseñando sus reuniones internas para incluir momentos de reflexión más significativa. En lugar de comenzar con ¿cómo estuvo tu fin de semana?, se pregunta
¿Qué desafió tu forma de pensar esta semana? Esto genera un tipo distinto de conexión, más comprometida, más honesta, más útil, porque cuando hay conversación real, también hay colaboración real. En Silicon Valley, algunas startups han creado reuniones filosóficas semanales. En vez de brainstorming, el equipo se sienta con preguntas como: ¿qué creencia que tenemos sobre nuestro producto podría estar completamente equivocada? Este tipo de preguntas no solo provocan innovación, sino que crean un tejido de confianza entre los miembros del equipo. Es más fácil trabajar con alguien después de haber compartido una verdad incómoda que después de hablar del clima. Incluso en espacios sociales, esta necesidad se está abriendo paso. En ciudades como Seattle, grupos de amigos organizan noches de grandes preguntas, donde cada uno trae una cuestión existencial. No buscan respuestas definitivas, buscan presencia. En pocos meses, estos grupos han descubierto que sus vínculos se han vuelto más reales, más honestos y menos basados en la imagen. Porque en el fondo, todos anhelamos ser vistos. Y ser visto no es que recuerden tu nombre o tu serie favorita, es que alguien escuche lo que callas. Nietzsche decía que la verdadera amistad nace del enfrentamiento intelectual. No es el acuerdo el que crea profundidad, sino la valentía de compartir nuestras contradicciones. Por eso las personas inteligentes evitan las conversaciones vacías, no por arrogancia, sino por instinto, porque saben que la vida es demasiado corta para llenarla de palabras que no dicen nada, y demasiado larga para pasarla con personas con las que no se puede pensar en voz alta. Y si has llegado hasta aquí, quizás tú también seas parte de ese grupo, aunque todavía no sepas cómo romper con el patrón. No pasa nada. No se trata de aislarse ni de volverse arrogante. Solo requiere una disposición. Empezar poco a poco a traer más verdad a tus conversaciones. Porque en el fondo, todos anhelamos eso. Ese intercambio que nos hace olvidar el celular, esa mirada que dice, «te entiendo». Esa frase que resuena durante días porque encendió algo dentro de nosotros. Y todo comienza con una elección sencilla: dejar de aceptar lo trivial como suficiente y comenzar a buscar, incluso en los encuentros más simples, eso que realmente transforma. Vivimos rodeados de voces, pero cada vez escuchamos menos. Y cuando hablamos, muchas veces hablamos de todo, menos de lo que importa. Es como si todos lleváramos máscaras, repitiendo diálogos memorizados, participando en una obra colectiva donde la regla es no incomodar jamás. Pero Nietzsche proponía algo muy distinto. Él quería que rompiéramos el guión. Para él, la conexión verdadera comenzaba cuando dejábamos el personaje de lado y hablábamos con la voz del alma. No era una invitación a la rudeza, sino a la autenticidad. Y quizás hoy, más que nunca, esa invitación sea urgente. La buena noticia es que hay un camino práctico. Y no se trata de citar a Nietzsche en una reunión o de decir «Dios ha muerto en la cena familiar». Se trata de desarrollar poco a poco lo que él llamaba el arte de la conversación consciente. Un tipo de diálogo que no se queda en la superficie, pero que tampoco huye de ella. Nietzsche lo llamaba rituales de conversación. Comenzaba con algo aparentemente banal, una observación sobre el clima, y con una habilidad casi quirúrgica conducía el tema hacia algo más profundo. El concepto de cambio, la percepción del tiempo, la fragilidad del presente. Hoy eso incluso tiene nombre técnico: escalado de profundidad, una forma de construir puentes desde lo trivial hacia lo esencial. ¿Un ejemplo? En lugar de preguntar ¿cómo estuvo tu fin de semana?, intenta con ¿qué te sorprendió esta semana? O incluso ¿en qué has estado pensando últimamente
pero no has podido decirle a nadie. Simple, directo, humano. El tipo de pregunta que abre espacio, que desarma, que demuestra que estás dispuesto a escuchar de verdad. En entornos profesionales, esto puede transformar equipos enteros. Empresas como Google y Spotify ya han implementado canales de conversación profunda, donde los colaboradores comparten no solo resultados, sino también dudas, miedos, ideas personales. Y el resultado no es solo emocional, es tangible. Más innovación, más cooperación, menos agotamiento. Y en las familias, los efectos pueden ser igual de poderosos. Porque cuando alguien se siente escuchado sin juicio, florece. Y quizás, solo quizás, la revolución más silenciosa de todas comience por algo tan simple como una conversación real. Una familia estadounidense compartió cómo transformaron sus cenas con una práctica sencilla pero poderosa: el tarro de las preguntas. Cada noche alguien sacaba un papel al azar con cuestiones como: ¿cuál es tu recuerdo más importante de la infancia? Con el tiempo, las respuestas se volvieron menos automáticas, más vulnerables, más humanas. Nietzsche lo habría llamado el rescate del alma, del diálogo. No se trataba de inventar algo nuevo, sino de recordar lo esencial. Dejar de hablar solo para llenar el vacío y comenzar a hablar para abrirlo. Porque ahí, en esa brecha de sinceridad, es donde empieza lo real. Un grupo de amigos en Seattle hizo algo parecido. Reemplazaron las típicas noches de charla superficial por sesiones de juegos filosóficos. Preguntas que no buscaban respuesta rápida, sino reflexión. ¿Qué ideas sobre la vida has cambiado en el último año? 6 meses después, sus vínculos eran más profundos que nunca. Pero nada de eso sucede sin pagar el precio de la autenticidad. Mostrarte como eres implica riesgo. Puedes ser malinterpretado. Puedes ser rechazado. Puedes quedar expuesto. Nietzsche lo sabía, y por eso escribió: quien se atreve a ser profundo debe estar dispuesto a estar solo. Sin embargo, esa soledad no es castigo, es preludio. Porque cuando alguien rompe el patrón y se atreve a decir algo de verdad, algo se activa en el otro. Una chispa, una pequeña luz que da permiso. ¿No te ha pasado alguna vez? Escuchar a alguien hablar con sinceridad y, sin darte cuenta, tú también lo haces. Eso es el poder del diálogo auténtico. Libera, desarma, invita a dejar las máscaras. No necesitas citar a Nietzsche ni a Platón. Solo necesitas presencia, mirar a los ojos, escuchar con atención genuina, preguntar con el corazón y no con el protocolo. Y tener paciencia con el silencio, porque a veces es en ese silencio donde aparece la verdad. En un mundo obsesionado con aparentar, tal vez el acto más valiente sea simplemente permitirnos ser. Tal vez, solo así, volvamos a encontrarnos de verdad. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo sincero. Gracias. No por ver este video, sino por permitir que esta conversación pasara. Hace algunos años, en una fiesta llena de música, risas y copas tintineando, me encontré frente a alguien conocido. Intercambiamos los saludos de siempre. ¿Todo bien? Todo. Y nos quedamos allí, parados, mirando al vacío, fingiendo comodidad en un silencio que gritaba, hasta que sin pensarlo le pregunté: ¿eres realmente feliz? Se congeló. Luego sonrió incómodo, y entonces respondió. Por primera vez esa noche, alguien dijo algo que no tenía nada que ver con el clima ni con el asado. Durante media hora, en esa esquina del salón, dejamos de huir de quienes éramos. No hubo filtros, no hubo guiones, solo 2 personas hablando desde un lugar honesto. Fue allí donde comprendí, no con teoría, sino con el cuerpo,
lo que Nietzsche venía gritando en silencio a través de sus libros, que la verdad necesita espacio, que la conexión real surge cuando nos atrevemos a atravesar el ruido, y que a veces basta una sola pregunta con alma para abrir puertas que ni sabíamos que existían. Hoy quiero ofrecerte algo que no es para todos, pero sí para ti, que llegaste hasta aquí buscando algo más que entretenimiento. Algo que resuene con lo que te duele, lo que te mueve, lo que todavía no pudiste nombrar. No es un libro cualquiera, es un mapa del alma, un manual diseñado para ayudarte a romper patrones, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde lo esencial. He unido filosofía, ciencia, psicología y preguntas incómodas en una guía de transformación interna. No es para leer por curiosidad, es para quienes ya no toleran seguir actuando una vida que no eligieron. Si sentís ese llamado interno, si algo dentro de ti susurra que llegó la hora, entra al comentario fijado y accede al manual de autotransformación. No volverás a verte igual. Si este video tocó algo en ti, una incomodidad, una memoria, una chispa de cambio, entonces cumplió su propósito. Porque todos en el fondo estamos cansados de fingir. Y solo cuando las máscaras caen es que empezamos a encontrarnos de verdad. Tú, que escuchaste hasta el final, formas parte de una comunidad rara. Personas que aún valoran el pensamiento, el silencio lleno de sentido, la profundidad que no se grita, pero transforma. Gracias. De verdad. Gracias por hacer de este espacio algo más que contenido. Gracias por estar presente. Si este video te hizo ver diferente una charla en el ascensor o repensar ese todo bien automático, ya sabes, aquí no vivimos en la superficie. Aquí buscamos lo real. Déjame tu like si esto resonó contigo. Comenta abajo. ¿Cuál fue la conversación más profunda que tuviste en tu vida? ¿Y qué pregunta siempre quisiste hacer pero aún no te animaste? Y si todavía no te suscribiste, ¿de verdad vas a esperar una charla sobre el clima? Haz clic en el botón. Aquí no le tememos al silencio. Solo no soportamos el vacío. Hasta la próxima.